Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:05 de un miércoles maravillosamente nublado y lluvioso. Está horrible, pero le ponemos toda la onda aquí con el programa, con Punto de Impacto, con Ecomedios, con toda la actualidad. Hoy vamos a tocar temas que tienen en algunos casos origen internacional con repercusión nacional. Vamos a tratar el tema de Bolivia y de Cuba. Bolivia por la denuncia que le han hecho al expresidente Macri, Cuba por lo que está ocurriendo con las manifestaciones y la represión por parte del gobierno. Pero también no nos olvidamos, obviamente vamos a hablar del COVID, de cómo viene la vacunación, no nos olvidamos que estamos en año electoral, falta poco para la fecha de cierre de las alianzas, luego vendrán las primarias, luego la elección, y se está moviendo el tablero político agitadamente, tanto en el oficialismo del Frente para Todos como en Juntos por el Cambio, que algunos dicen que no están tan juntos, pero que quieren más cambio. Hay alianzas de todo tipo, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Algunos están tranquilos, otros están que arden, pero de todo esto y mucho más, y cómo está la intendencia y cómo se están manejando con el COVID, vamos a preguntarle enseguida al intendente Arnaldo Arispe, que es intendente del ESAMA UCR Cambiemos. Intendente Arispe, María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Intendente, en principio, bueno, tengo entendido que usted hace un mes más o menos se tuvo que aislar por un caso COVID en su familia, ¿no? Sí, fue por un caso positivo de mi hijo mayor, pero bueno, por suerte todo anduvo bien, yo no me contagié porque estaba vacunado, así que anduvo todo bien. Bueno, qué importante la vacuna, dicho sea de paso, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí. ¿Primera o segunda dosis tiene usted? No, tengo las dos dosis. Bueno, en aquel momento cuando llegaron las primeras dosis a los municipios del interior, el gobernador nos había solicitado en las reuniones que tenemos permanentemente con él de forma virtual, que los intendentes, tratáramos de convencer a la gente de la utilidad de la vacuna y que nos vacunáramos para darle confianza a la gente. Claro. Bueno, eso, digamos, yo siempre estuve de acuerdo en que la vacuna era la herramienta para combatir la pandemia y bueno, por eso lo hice, no porque digamos no estaba en ningún grupo de riesgo, pero sí se nos pidió solamente a los intendentes que nos vacunáramos y lo publicamos en todos los medios para dar confianza a la gente. Bueno, así lo hicimos y bueno, y acá estamos. Sí, bueno, entiendo la aclaración, además con esto del vacunatorio VIP, es como que usted lo quiere aclarar muy bien, no fue un vacunado VIP, sino que fue todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo en que hay que dar el ejemplo. Hay mucha gente que no se quiere vacunar por una cuestión individual, que le tiene desconfianza no a esta vacuna o la otra, sino a la vacunación en sí. Exactamente, no, por eso fue simplemente como una acción de gobierno, digamos, claro, sí. Concientizar a la gente, darle confianza y decirle: el camino es por acá, si nos vacunamos todos vamos a salir muy rápido de la pandemia y si no nos vacunamos, va a ser mucho más difícil. Así que ese fue la acción de gobierno, de convencer a la gente, de trabajar todos los intendentes junto a la provincia para poder salir cuanto antes de esto, ¿no? Arispe, cuénteme, ¿y en ESAMA está en qué porcentaje vacunada la población? Nosotros tenemos, bueno, de los inscriptos, estamos dentro de los 31 municipios de la provincia, que tenemos más del 95% vacunados de los inscriptos. Y de la población vacunable tenemos el 84%, o sea, de más o menos 4.700 que somos en el padrón, mayores de 16 años hay 4.900, calculamos que serán 4.700 mayores de 18, o sea, esa es la población vacunable y tenemos un 84% de esos 4.700 ya vacunados con la primera dosis y tenemos un 45% de esa población vacunable con las dos dosis, o sea que estamos muy bien en ese sentido, estamos alrededor de
20 casos activos, momentáneamente, un día suben 2, bajan 3, pero digamos estamos alrededor de entre 20 25 casos activos, así que estamos bien en una situación controlada, porque además la escala de pueblo chico nos permite realizar los aislamientos desde nuestro hospital municipal, nuestro equipo de salud, hacer el seguimiento de cada uno de los contagiados y de los aislados por contacto estrecho, así que eso se hace muy de cerca y bueno, por eso tenemos la situación epidemiológica que la vamos llevando relativamente bien, ¿no es cierto? Claro, es por mucho eso más... fuimos uno de los primeros 15 municipios que empezamos las clases presenciales, allá por noviembre del año pasado. Hemos sido los municipios que más tiempo hemos estado en fase 5, y eso nos permite tener mucho más actividades comerciales, deportivas, culturales, abiertas, ¿no? Claro, por supuesto. Es más fácil, como usted muy bien remarca, el tema de que sea una comunidad pequeña, porque acá controlar al que entra de viaje es casi imposible, y la verdad, seamos muy sinceros, y me hago cargo, la responsabilidad individual es bastante pobre, acá al menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia también a nivel general, ¿no? El argentino es como que dice, bueno, no pasa nada, y pasa. Claro, bueno, nosotros en el pueblo, como nos conocemos todos, nos vemos todos los días, porque salimos a hacer los mandados a los comercios y obvio, me imagino que si todo el tiempo. Ve a uno que acaba de llegar de viaje en la calle y dice, ¿qué haces acá? Si tenés que estar en tu casa. Claro, sabemos que tal, digamos, si bien no es una información pública, pero por el comentario de los vecinos sabemos quién está contagiado, quién está aislado, entonces hay hasta un control de los propios vecinos, ¿no? Que no podemos salir a la calle si estamos aislados, y mucho menos contagiado, ¿no? Mucho Así menos. que bueno, eso tiene sus cosas a favor, ser una ciudad pequeña que eso lo hemos podido controlar bien. Qué bueno eso. Y por último, con respecto a este tema puntual, ahora que vienen las vacaciones de invierno, ¿tienen algún tipo de temor por la gente que vaya, que pueda parar o transitoriamente o se quede en Lezama? No, porque en realidad, bueno, somos una ciudad que está ubicada sobre la autovía 2, a mitad de camino prácticamente entre Mar del Plata y Buenos Aires, entre Buenos Aires y la costa atlántica, pero bueno, los comercios donde para la gente a comprar, porque la ciudad está sobre la autovía, hay protocolo, ¿no es cierto? O sea que la gente se cuida, los comerciantes locales se cuidan, entonces no habría ese peligro. Después tenemos nuestra actividad turística principal, es la pesca deportiva, o sea que vienen pescadores de todos lados, pero también tenemos los pesqueros públicos y algunos privados, donde se cumplen los protocolos y son todas actividades al aire libre. Así que bueno, creo que vamos a estar bien, siguiendo con los protocolos y bueno, teniendo un altísimo porcentaje de la población vacunada. Muy bueno eso. Intendente, siendo usted radical, ¿está con Manes o no? Sí, por supuesto que sí, hemos tenido ya algunas reuniones con Facundo Manes, eso, bueno, por supuesto que nos ha dado a la Unión Cívica Radical un impulso muy importante, con un candidato muy representativo de la sociedad, así que, bueno, creemos que vamos a tener una muy buena elección. Yo el otro día le preguntaba a Margarita Stolbizer cuál es la vara que separa entre una persona que no viene contaminada de la política, como puede ser Manes, de alguien que no tiene la menor idea de cómo es el barro político, ¿no? Bueno, la realidad es que es como un aire fresco y por ahí la gente... hay mucha gente que considera bien que nuevas personas se involucren, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo creo que nos ha dado, digamos, un capital importante tener a Facundo Manes como candidato y, bueno, dentro de la coalición local, nosotros en el distrito de Lezama, compartimos también con el GEN de Margarita Stolbizer, pero desde hace tiempo, aunque Margarita no estaba en Juntos por el Cambio, ahora sí, pero ya desde hace varios años que el GEN participa de nuestra alianza local, lo mismo que el PRO y lo mismo que el partido vecinal, ¿no? Así que en el Consejo Deliberante, por ejemplo, hay representantes de cada uno de los 4 espacios como concejales. Ahora, Intendente, este posicionamiento junto a Manes, ¿cómo lo deja a usted respecto a la figura de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Lo deja enfrentado? No, de ninguna manera, porque somos todos partes de Juntos por el Cambio.
Bueno, hecho, pero usted sabe que lo tiene a Santilli, que lo va a sí, digamos, bueno, a enfrentar a Manes. claro, nosotros hace un mes estuvimos de visita a un grupo de 5 o 6 intendentes, estuvimos de visita en el despacho de Horacio Rodríguez Larreta, fuimos con Diego Santilli, que nos mostró todo su, digamos, su parte de inspectoría, de control de delitos, su centro de monitoreo, así que bueno, vivimos una buena experiencia y digamos, intercambiamos experiencia el grupo de intendentes radicales que fuimos a visitar tanto a Santilli como a Rodríguez Larreta. Digamos, somos un espacio que incluye a varios partidos, la Comisión Cívica, la Unión Cívica Radical, el PRO, así que las diferencias se dirimirán en una interna y luego estaremos todos juntos en la general. ¿Lo votó usted en su momento a Macri presidente? Sí, por supuesto, nosotros votamos a toda la lista de Juntos por el Cambio. ¿Lo volvería a hacer? ¿Votar a quién? A Macri. ¿Es que Macri no es candidato? No, por eso dije lo volvería, hipotéticamente. No puedo hacer una conjetura sobre algo que es irreal. No es y bueno, sí, que no se va a ser puede. candidato. De hecho, las conjeturas se hacen generalmente sobre cosas irreales. Igual tampoco es tan alocado. Está... Igualmente hay que, bueno, digamos, uno tiene que ser orgánico y tenemos los medios y los métodos para elegir nuestros mejores candidatos, que son eventualmente los que ganan una interna. Y si no hay una lista consensuada, son los que ganan una interna, con lo cual nosotros creemos que la Unión Cívica Radical ahora tiene un protagonismo distinto, mucho más importante, y que estamos en condiciones de liderar la coalición. O sea que si llegara... Si no fuera así, sí, votaríamos, por supuesto, en la lista de Juntos por el Cambio. Y si llegara a haber una interna, digamos, entre Morales, el gobernador actual de Jujuy, y Macri, usted va por Morales, ¿eso es así? Siempre con la Unión Cívica Radical. Yo soy afiliado desde el año 83 a la Unión Cívica Radical. Así Igual le pregunto porque vio que, por ejemplo, Ricardo Alfonsín no solo es afiliado, sino que está en los genes por su padre y ahora es embajador en España del gobierno de Alberto Fernández. O sea, todo puede ser. Una cosa era Raúl Alfonsín y otra cosa es Ricardo Alfonsín. Por supuesto que yo admiro a Raúl Alfonsín, admiré a Raúl Alfonsín, milité desde muy joven en la Unión Cívica Radical por él, y bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo con la postura de Ricardo Alfonsín de estar ahora en el frente de todos. Por otra parte, quisiera saber, un poco ya cerrando y agradeciendo su tiempo desde ya, aunque estamos hablando desde Lezama, que es una pequeña comunidad, es importante cuáles son los valores que mantienen usted como intendente para con su gente. ¿Está de acuerdo o no con el posicionamiento de la Argentina, o mejor dicho, con la falta de posicionamiento de la Argentina respecto a lo que ocurre en Cuba? Bueno, me parece una barbaridad que no se exprese el gobierno argentino rotundamente en contra de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, falta de libertad, una dictadura, tanto en Cuba como en Venezuela. Me parece una barbaridad que el gobierno nacional no se exprese en contra de esa situación. O sea que cuando el otro día, hace un par de meses en realidad, el presidente dijo que en Venezuela ya, digamos que ya no había violación de derechos humanos, usted no estaría de acuerdo con el presidente. No, si estamos viendo las noticias que hay gente detenida, gente desaparecida, o sea, ¿de qué sistema de gobierno nos están hablando? Obviamente es una dictadura. Así que yo creo que el gobierno nacional debiera expresarse profundamente y fuertemente en contra de las dictaduras y de los gobiernos dictatoriales, como en este caso. Y por último, ¿se lleva mejor o le cae mejor Kicillof que Alberto Fernández o viceversa? Bueno, yo tengo que decir como intendente que hemos tenido este trato directo y asiduo tanto con el gobernador Kicillof como con los ministros. Por supuesto que con el gobierno nacional, no con el presidente, pero sí también con algunos ministros, como por ejemplo con el ministro de Obras Públicas, con quien estuve reunido hace pocos días, porque tenemos obras que hemos gestionado en su cartera, en la Argentina, las obras de la Argentina ACE, tenemos las obras de viviendas de techo digno, tenemos una obra de pavimento que habíamos firmado con la gestión del gobierno nacional anterior y hemos continuado con esa obra. O sea que los intendentes tenemos una relación
permanente tanto con los ministros de la provincia, con el gobernador y con los ministros nacionales también. Uh-huh. Y así debe ser. El intendente tiene que gestionar recursos para sus distritos, independientemente del color político del gobierno provincial o nacional. Totalmente. Y también el gobernador debe responder de la misma manera, más allá del color político. O sea que usted no diría que hay ningún tipo de diferenciación o privilegios por parte del gobernador Kicillof hacia su propia tropa. En realidad nosotros, como te digo, en el caso del ESAMA hemos recibido la coparticipación como corresponde, que así debe ser, porque uh-huh. es una ley provincial. Eso no es discrecional de cada gobernador. Y bueno, hemos podido sortear la pandemia pagando todos nuestros compromisos, los salarios de los empleados, nuestros proveedores, o sea que hemos tenido una continuidad y un apoyo del gobierno provincial en ese sentido, en cuanto a lo sanitario también, y de hecho, semana por medio prácticamente estamos los intendentes reunidos en forma virtual para la evolución de la pandemia y tenemos la posibilidad de expresar lo que nos pasa a cada uno de los distritos. Intendente, ha sido muy claro y le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado por la tarde de hoy. Que tenga muy buen día, Muy buen día y gracias por la entrevista. No, por favor. Era el intendente Arnaldo Arizpe del ESAMA, Radical, Cambiemos, con un panorama bastante prometedor acerca de cómo está la situación sanitaria en el ESAMA y también muy contundente en cuanto a la situación interna Radical y de Cambiemos. Ya venimos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. ¿Sabías que reservando tu turno en boxes desde la app YPF obtenés un 20% de descuento? Claro, y no solo eso, porque además con tus puntos Serviclub podés ahorrar hasta 6.000 pesos en tu cambio con el Ion. ¿Qué esperás? Reserva tu turno en boxes desde la app YPF. Reserva tiempo para vos. YPF Boxes. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Bueno, seguimos con mucho más Punto de Impacto hasta las 16, son las 15:22, insisto, con esta tarde gris, una temperatura de 12 grados 5 décimas, bastante pasable, seamos sinceros. Bueno, antes de pasar a la próxima entrevista y abocarnos a los temas específicamente de Cuba y Bolivia, ustedes saben que en el día de hoy el presidente de Estados Unidos le envió una carta al presidente Alberto Fernández agradeciéndole su acompañamiento en la cumbre del clima que fue allá por abril de este año más o menos. Básicamente una carta muy, muy formal, pero en ningún momento hablaron de otros temas que son los temas álgidos que tenemos con Estados Unidos, no directamente, sino repercute indirectamente en la relación con Estados Unidos cuando nosotros no apoyamos ciertas mociones en la OEA o en la ONU, o estamos a favor de Nicaragua y votamos en contra de una moción de Estados Unidos, inclusive con el tema de Cuba, el propio presidente dijo no estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, pero sí estaba muy al tanto del bloqueo que hace Estados Unidos hace muchísimos años desde ya y que debería terminar. O sea, hay veces en que algunas declaraciones uno piensa que pueden llegar a jugarnos en contra, mucho más ahora que estamos esperando la entrega de vacunas de Pfizer
con Moderna también, que estaban trabadas porque no aceptábamos nosotros el contrato. Finalmente, con este famoso decreto del presidente, sí se destrabó y podemos tener inclusive parte de la donación a través de no solo del fondo COVAX, sino de que está haciendo Estados Unidos per se, porque tienen un montón de vacunas, tienen para tirar al techo. Entonces, nosotros no podíamos obtener ni una. Bueno, todo esto son, digamos, también, por más que estamos hablando de una pandemia, de una cuestión sanitaria, tiene que ver con relaciones diplomáticas, con relaciones bilaterales. Entonces, cada declaración que se formula acerca de cualquier otro tema repercute. Uno tiene que estar realmente atento. Por otra parte, antes de ir a la próxima entrevista, les cuento que Human Rights, en la voz de Javier Vivanco, que es su secretario para las Américas, fue muy duro con respecto a la declaración de Alberto Fernández de que no entendía, de que no sabía lo que ocurría en Cuba, y dijo una frase que para mí es digna de destacar, por lo mala, ¿no? Habló del doble estándar de Alberto Fernández, aparente ignorancia selectiva del presidente argentino. Aparente ignorancia selectiva del presidente argentino, puesto que con Cuba dice desconocer la situación, pero sí había sancionado en su momento la represión llevada a cabo por los gobiernos de derecha de Chile, por ejemplo, y Colombia. Ahora, cuando hablamos de Venezuela y Cuba, no, la represión está bien o de eso no se habla. Muy criticado a nivel internacional, y vamos a ver cómo está este tema. Insisto, tanto Cuba, por un lado, como la denuncia que tenemos por parte del gobierno de Bolivia de contrabando, de haber apoyado el golpe de Estado a Evo Morales, con Miguel Ángel Toma, un hombre de la política de hace muchísimo tiempo, ex titular de la CIDE, ex ministro de Justicia, a quien estamos saludando. Miguel Ángel, María Eugenia saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gustazo. Miguel Ángel, bueno, son estos dos grandes temas que yo quiero tratar. No sé si en algún momento habrá alguna conexión, desconozco, pero en principio en Cuba está habiendo cada vez más revuelta por parte de la gente, hay una situación de represión por parte del gobierno y hay un silencio por parte de nuestro gobierno argentino. ¿Cuál es el primer análisis que hace? Bueno, en primer lugar queda claro que lo que ha estallado en Cuba es una olla a presión que se venía gestando desde hace mucho tiempo y que tiene una serie de causas, es multicausal de alguna manera esta aparición del pueblo en las calles reclamando varias cosas. En primer lugar, un reclamo muy claro, muy fuerte, lo estamos viendo por todo el material que llega desde la isla, vinculado a la falta de libertad. Esto es un dato importante, pero que está para mí, en el análisis que hacemos, gatillado de alguna manera también por lo que significó la pandemia, en términos no solo sanitarios, es decir, hay una creciente mortandad, por un lado mortalidad por parte de la pandemia, pero también una fuerte ausencia de medicamentos y de asistencia médica, y además el hecho de haberse suspendido prácticamente la actividad turística, que es el principal ingreso económico en la isla, determinó una crisis de naturaleza económica con desabastecimiento, falta de alimentos, también falta de medicamentos, es decir, es la sumatoria de una serie de causas que se expresa en esta expresión o en esta salida a las calles y que está determinando una crisis inédita en un país como Cuba, con las características que históricamente ha tenido de un control social por parte de la nomenclatura gobernante realmente inédita. Entonces, la sumatoria de todos estos factores ha provocado esta reacción. Ahora bien, sí, perdón. No, adelante. No, pensaba también que el actual presidente no tiene ni el carisma ni el liderazgo que tenían los Castro, ni siquiera, digamos, comparándolo a Fidel, Raúl, el hermano, tampoco tiene su carisma, pero al menos tenía el apellido, y de hecho se está metiendo ahora, en estos días, dicen, bastante en negociaciones y en la política interna. Sí, a ver,
una dictadura como la castrista puede tener durante un determinado tiempo, digamos, la épica de la utopía que plantearon en su momento. Después de 62 años, cuando esa épica revolucionaria y esa utopía no termina mejorando las condiciones de vida de la gente, el régimen empieza cada vez más a militarizarse y a necesitar del control social para sostenerse en el poder. De manera que esto implica necesariamente una rigidización del sistema y una represión cada vez mayor, que es ahora donde se verifica, pero se verifica por el fenómeno tecnológico de la aparición de las redes sociales y la capacidad de, a través de Internet, de comunicarse entre sí, pero también de salir al mundo, porque la represión estuvo siempre. Y el control social estuvo siempre, los fusilamientos en Cuba, el manejo de la estructura de espionaje y de control interno por parte de la inteligencia cubana, realmente eficiente, reconozcámoslo, para el mal, pero eficiente. Sí. De manera que esto ha determinado que hoy se conozca lo que está pasando y que el régimen haya entrado en crisis. Es decir, en definitiva, cuando una sociedad entra en crisis se militariza. Esto es un principio esencial y que se cumple inexorablemente cualquiera sea el sistema. Y acá va a aparecer, y de hecho ya está ocurriendo, una militarización. Ya el control que ejercían las estructuras de inteligencia ya no es suficiente, van a tener, y de hecho lo están haciendo, que militarizar. Ya el ejército cubano está en las calles. Las famosas boinas negras, que es un equipo especial que todos conocíamos, también está operando. Y además están entrando en un proceso muy grave, que es la confrontación de civiles contra civiles. Lo que dijo Díaz-Canel el otro día, convocando a la gente, a los revolucionarios para hacer frente a los contrarrevolucionarios, es la sumatoria de la tormenta perfecta. Es decir, entra en un proceso de confrontación civil interna con más la participación militar, que donde se produzca la menor fractura de ese frente, está frente al riesgo de una guerra civil. Ahora, Miguel Ángel, hace un par de horas el presidente de Uruguay reclamó diálogo, libertad de prensa, libertad de expresión, libertades individuales a Cuba. Se pronunció fuertemente. Nosotros todavía no nos hemos pronunciado. De hecho, el presidente Alberto Fernández dijo que no tenía muy en claro qué ocurría en Cuba. Raro, pero bueno, es lo que dijo. Bueno, ni hablemos de Solá, que corre por mi cuenta, ni corta ni pincha, como dicen los chicos. Esta falta de posicionamiento por parte de nuestro país nos puede perjudicar. ¿Cómo nos deja frente al mundo? Bueno, nos deja... De definitiva, lo que hace es ratificar una línea de realineamiento, perdón por la superposición de las palabras, pero hay un realineamiento, la confirmación de un realineamiento geopolítico muy claro. Es decir, la Argentina hoy tiene como aliados en la región a lo peor, lo tiene a Maduro en Venezuela, a la dictadura castrista, a Ortega en Nicaragua, y este silencio tan que se escucha tanto, sí, claro, aturde. Que tanto aturde, es un silencio que aturde, lo único que hace es confirmar que la Argentina hoy, quienes gobiernan la Argentina hoy, han ratificado este alineamiento que nos sigue profundizando en la línea de aislamiento en la que está la Argentina en el plano internacional. Pero no solo eso, ese silencio también se ha dado y ha mostrado la profunda contradicción de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Argentina, colonizadas por la corrupción kirchnerista. Porque a mí me gustaría saber qué están opinando Eve de Bonafini, Estela Carlotto. ¿Están de acuerdo? El que calla otorga, ¿están de acuerdo con esta represión? Claro, Pérez Esquivel. A ver, ¿qué es lo que opinan? Porque cuando se produjeron los incidentes en Chile, yo recuerdo que salieron a gritar a tambor batiente. Ahora, el silencio frente a lo que está ocurriendo en Cuba es claramente significativo de que esas organizaciones de derechos humanos en realidad
son tuertas. Tienen solamente la visión de un ojo, que es el ojo de la ideología de izquierda, y donde en realidad lo que ha ocurrido es que se han puesto en evidencia, ¿no? Yo lo lamento profundamente porque creo que es algo muy serio y delicado hablar de derechos humanos y sobre todo en la Argentina con el pasado militar que tenemos. Es demasiado serio como para que quede bastardeado por este tipo de organizaciones que lo único que hacen es politizar y diezmar cualquier tipo de moral, es mi opinión. Sí, y yo quiero marcar algo, sí, que es el valor que tiene la opinión de estas organizaciones y de los gobiernos frente a este tipo de situaciones. Yo recuerdo, y creo que es parte de la memoria colectiva, que cuando las madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar y se hicieron visibles y trascendieron nuestras fronteras, fue porque el mundo, de alguna manera, le dio la trascendencia que los militares en la Argentina negaban. Bien. De manera que el silencio de estas organizaciones es doblemente cómplice, porque impide desarrollar el mismo método con que ellas en la Argentina adquirieron la relevancia en términos de la defensa de esos derechos humanos. Es decir, hay una profunda hipocresía en ese ideologismo barato que hoy las caracteriza y que se manifiesta mediante el silencio. Es un silencio doblemente cómplice y culpable de las muertes, de la represión y de la tortura y de las desapariciones que ya se están produciendo en Cuba. Correctísimo, clarísimo, estoy de acuerdo. Miguel Ángel, el otro tema que también nos está atendiendo en estas horas tiene que ver con la denuncia que hizo el gobierno de Bolivia para con el gobierno de Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios, básicamente porque dicen que le llevamos armamento apoyando el golpe de Estado en una carta cuya autoría está, digamos, en tela de juicio porque el que presuntamente la firmó dice que no la firmó, nuestro embajador en ese momento dice que no la recibió, y es raro también, eso quiero saber su opinión como hombre digamos, de la política, embajador, como hombre, como exministro. En general uno cuando agradece algo enumera, tipo comanda, gracias por los 4 cartuchos, las 5 bombas, las 7 granadas. A ver, no, y yo creo que es una burda operación política que además de muy corto vuelo. Porque ¿qué es lo que pasó? Ocurrió que cuando se dan los disturbios en Bolivia y se produce el cambio de gobierno, muchos argentinos civiles quedaron bloqueados, además de que nuestra embajada estaba en el centro del conflicto y estaban prácticamente de rehenes en un contexto de muy difícil proyección en cuanto iba a ser su resultado, o sea, si iba a haber una situación de mayor violencia o esto se iba a ir encaminando por canales de negociación y de naturaleza institucional, como finalmente ocurrió y que terminó en una elección. Pero claro, en ese momento la situación era muy compleja. ¿Qué es lo que determinó el gobierno argentino en aquel momento? El envío de un avión Hércules con un grupo especializado de seguridad, de gendarmería, el Escuadrón Alacrán, que por supuesto llevó todo el equipamiento como para proteger a la embajada y para poder rescatar, como de hecho ocurrió, a muchos argentinos que estaban bloqueados, entre ellos muchos periodistas. Gracias a la acción de este grupo se pudo brindar seguridad a ciudadanos argentinos y a nuestra delegación diplomática. Consecuentemente, esos efectivos de gendarmería fueron pertrechados con todo lo que aparece en ese listado, que no es armamento letal, digámoslo claramente, es equipo disuasivo a los efectos de preservar la seguridad, no tiene un efecto ofensivo, por el contrario, está en función de defender o de preservar la seguridad de nuestra embajada y de nuestros ciudadanos. De manera que querer hacer de eso todo un planteo de apoyo a un golpe de Estado, bueno, francamente es una burda operación política
de muy, muy corto alcance. Además, Miguel Ángel, según recuerdo, en estos días Evo Morales dijo que ahora entendía por qué no le había permitido Macri venir en un avión acá. Él eligió irse primero a México, según entiendo, pero creo que nuestra embajada también asiló a familiares de Evo Morales y de algunos de sus ministros. Efectivamente, les dio la cobertura que corresponde, además, en este caso, una embajada que le da protección a aquellos que frente a una situación tan compleja y confusa, naturalmente iban a buscar refugio en una embajada. La Argentina, cumpliendo lo que es una tradición de nuestra diplomacia, efectivamente le dio protección a la familia de Evo Morales y a varios funcionarios de su gobierno. Es bastante contradictorio entonces lo que está ocurriendo ahora. Inclusive en el día de hoy se sabe que la policía boliviana ha afirmado en una conferencia de prensa que conserva parte del armamento, de este armamento, entre comillas digo yo, enviado en su momento por Macri. Digo, si lo conservaron entonces no lo usaron. No, tampoco me queda claro eso. No, y además era equipamiento no letal. Claro. Si usted mira claramente el listado que ellos mismos han mostrado, no aparece ningún elemento letal ni ofensivo. Es todo material utilizado por las estructuras de seguridad, en este caso la Gendarmería, a los efectos de preservarse y de preservar la seguridad de la embajada y de los argentinos que estaban, francamente, en una situación de altísimo riesgo. Ahora, una idea que puede estar totalmente errada desde ya, pero quiero su opinión, que justo ahora, porque a ver, esta misión nuestra estuvo hasta hace pocos días, fue en diciembre del año pasado y estuvo hasta hace pocos días, y recién ahora lo denuncia el gobierno boliviano, que por otra parte Patricia Bullrich dijo, bueno, ¿por qué estuvieron tantos meses y recién ahora lo están diciendo? ¿Tiene que ver con esta revuelta también en Cuba, con esta cuestión internacional de la región, o es simple coincidencia? Yo creo que tiene que ver en parte con eso, como para equilibrar los tantos del silencio del gobierno, pero fundamentalmente me parece que tiene que ver con el inicio de la carrera electoral en Argentina. Claro. Es decir, lo está utilizando el gobierno como un instrumento o como un mensaje a su sector más acendrado y más duro, en el sentido de querer involucrar al gobierno anterior en una actitud de, digamos así, de apoyo a la ruptura del orden institucional en este caso en Bolivia. O sea, hay una sumatoria para mí del contexto internacional para poder equilibrar el silencio frente a Cuba, pero por el otro lado el intento de mandar un mensaje al sector más duro del kirchnerismo, que obviamente este tipo de declaraciones les tan encanta, altisonantes, sí, es una especie de caramelo de madera al ideologismo de la izquierda que es parte del frente de todo, ¿no? Sí, convengamos también que no se quedaron solo en la declaración, hicieron una denuncia ante la justicia ministros nacionales, Frederick, Marco del Pont. O sea, esto, si después se llega a saber que esta carta, por ejemplo, es mentira, es apócrifa, es trucha, va a haber consecuencias, digo yo. Sí, pero probablemente lleve tiempo y será después de las elecciones. Después de las elecciones, típico Argentina. Perfecto. Miguel Ángel, como siempre, un placer hablar contigo y gracias por atendernos. Un gusto y a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Era Miguel Ángel Toma, ex titular de la CIDEX, ministro de Justicia. Además, recuerdo, bueno, ahora ya cortamos, pero me acuerdo que cuando era diputado fue mucho tiempo también titular de la Comisión de Defensa, o sea que sabe y mucho de todos estos temas. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 0104. En la provincia, 0725. Córdoba, 9208. Santa Fe, 0549. Montevideo, 0112. Y Entre Ríos, 2367. Auspiciado por Bombonería Bombonera, la Casa del Chocolate, Corrientes, 1479. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi, 6701. Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos, Alcina 2501. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios. AM 1220. Volvemos después de la vespertina, 18:30 minutos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegó la nueva camiseta Messi IPF, con un diseño único en 4 tamaños de Messi: Pulguita, Soñador, Mito y Leyenda. Pasa por IPF y llévate la tuya con tus puntos Serviclub. Pagando con la app IPF, canjeala por menos puntos. ¿Y vos? ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? IPF, en este suelo hay fútbol. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. En el mundo habrá un lugar. Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice, and I'm looking on the bright side and balancing the whole thing. Oh, but it oftentimes those words that get tangled up in the lines, and the bright light turns to night. Oh, until the dawn it brings another day to sing about the magic that was you and me. 'Cause you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of, others only read of the love, oh, the love that I love, yeah, love it about. I'm all about them words, over numbers, unencumbered, numbered words, hundreds of pages, pages, pages for words, more words than I had ever heard, and I feel so alive, 'cause you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of. And if you could see me now, oh, love, love, you and I, not so little you and I anymore. And with the silence brings a moral story, more importantly evolving is the glory of a boy. 'Cause you and I both love what you and I spoke of, and others just read of. And if you could see me now, well, then I'm almost finally out of, finally, well, I'm almost finally, well, I am free, oh, I'm free, and it's okay,
if you had to go away. Oh, just remember the telephones were they working in both ways. But if I never ever hear Bueno, them seguimos hasta las 16 con mucho más punto de impacto. Son las 15, casi 50. Y estamos en un día que tal vez sea un día negro hoy. Tal vez en el día de hoy lleguemos a las 100.000 muertes por COVID. Vamos a hablar de este tema, de cómo está la pandemia, de cómo la estamos controlando o no en la Argentina, de la vacunación, de la combinación de vacunas y de otros tratamientos con el doctor José Manuel Viudes, que es neumonólogo del Hospital Italiano. Doctor Viudes, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Gracias a usted por llamar. No, por favor. Doctor, bueno, yo decía que tal vez hoy tengamos la cifra negra de 100.000 muertos. ¿Cómo estamos en este momento atacando la pandemia? La verdad es que en los últimos días o meses ha aumentado la vacunación. Sí, la verdad que por un lado la solución del problema es la vacunación y eso ha aumentado espectacularmente. Hemos triplicado el índice de vacunación y el número de vacunas, así que yo creo que ese es el camino, en todo el mundo sucedió así. Otra buena noticia es que tenemos buenas vacunas, la vacuna Sputnik como la AstraZeneca producen protección con 2 dosis por encima del 90%, la Sinopharm un poquito menos, pero está cerca del 80%, son 3 buenas vacunas. El problema es que tenemos muchos pacientes que le faltan la segunda dosis y ahí es donde tenemos un pequeño déficit, digamos, por este famoso componente 2 de la vacuna Sputnik. Correcto. Ante la escasez del segundo componente, se está estudiando la posibilidad de combinar con otras, sea una Pfizer, por ejemplo, o una Moderna, que ya firmamos contratos. Sí. Digamos, hay dos teorías. Una es la que está haciendo el gobierno de la ciudad en el Hospital Muñiz. Hemos reclutado 200 pacientes, a los cuales le hemos puesto a un grupo va a recibir la segunda dosis de Sputnik como que debería haber recibido. O sea, todos recibieron la primera dosis de Sputnik, ¿no? Sí. El otro grupo va a recibir una dosis de AstraZeneca, que es una vacuna parecida, y el otro grupo va a recibir Sinopharm, y le vamos a medir anticuerpos diariamente, y vamos a ver, yo creo que en 3 semanas vamos a tener los resultados, y vamos a aprender algo sobre qué puede pasar. En principio no está contraindicado, pero no está probado. Y la otra pregunta, o la otra opción es la que usted decía de Moderna o Pfizer, sí, para poder usar como segunda dosis de Sputnik o AstraZeneca. Sí, ahí sí tenemos experiencia. Hice un trabajo hecho en España y otro en Inglaterra, que es una combinación muy buena. ¿Podría ser hasta mejor? ¿Potenciaría la combinación de dos marcas? Sí. Sí, el trabajo que se publicó de España es que la segunda dosis de Pfizer con la primera de AstraZeneca produjo el doble de anticuerpos que si hubieran sido 2 de AstraZeneca. ¡Apa! El doble es un montón. ¿Y en qué lapso? ¿Hay que esperar 3 meses más o menos? No, lo que hicieron fue esperar 21 días. 21 días. Porque también había un estudio en donde decía que si la segunda de AstraZeneca se difería más de 3 meses, también era mayor la potencia. Muy bueno, sí, eso fue lo que se descubrió. Y por eso es real, la AstraZeneca se tiene que esperar 3 meses, ideal para ponerse la segunda dosis, y esa es la mejor combinación. Genial. Doctor, ¿qué está pasando con la Delta? Estamos teniendo algunos casos, son pocos aparentemente, pero tal vez dentro de poco sea de circulación comunitaria. Sí, yo creo que sí, va a pasar como en todo el mundo, ya está en más de 60 países, y claramente empieza a ser la preponderante. El tema es que, y lo que vemos ya, la experiencia que tenemos, es que los países que tuvieron 2 dosis de sus vacunas, más del 50% de la población, con 2 dosis, no tuvieron problemas de mortalidad. Por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos tienen, tengo un caso, por ejemplo, de una paciente que está en Estados Unidos y me contó que su primo tuvo la variante Delta y contagió a 20 compañeros de trabajo. Entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo están todos asintomáticos? Porque todos tienen 2 dosis de Pfizer. Mira. Así que el problema con esta variante sería que nos agarre con una sola dosis, pero con 2 dosis yo creo que no tendríamos que tener ningún problema, sobre todo con Pfizer, sobre todo con Sputnik y AstraZeneca. Me parece que no va a haber mayor problema. Por eso el apuro por vacunar, obviamente, y por cerrar fronteras durante estos días, al menos para que no entre
Claro. entre lo más lento posible, o lo más tarde posible, mejor dicho. Claro, yo creo que es una estrategia interesante para eso, para que nos dé tiempo para poner la segunda dosis a toda la población, que llegar al 50%. Doctor, tengo entendido, se está evaluando varios tratamientos, inclusive una vez que uno está infectado, y tengo entendido que hay un medicamento para la artritis, que es el Tofacitinib, lo debo haber dicho muy mal, creo, que podría funcionar para el tratamiento del COVID. Sí, hay varios tratamientos, pero hay algo que es interesante que usted sepa que tenemos en Argentina, son casi inventos argentinos. Ajá. Uno es el plasma de convalecientes y se ha dejado de usar por una cuestión, diría, de costumbre, de mala costumbre, desde que se pasó de moda, digamos, pero fíjese que si tuviéramos pacientes, por ejemplo, estos pacientes que encontramos la variante Delta, son todos jóvenes, sé que son jóvenes porque viajaron, generalmente son los jóvenes los que viajan, y podríamos sacar anticuerpos de ellos y tener plasma de la variante Delta. Entonces, si tuviéramos un paciente con la variante Delta, podríamos ponerle plasma contra esa variante, y así la variante Manaus o la variante británica o la variante andina, que es la que también prepondera. Sin embargo, no estamos usando eso. Pero doctor, discúlpeme, porque además fue, como usted muy bien dijo, eso fue un invento de un argentino, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo usamos? Bueno, es algo que si luchamos, imagínate que tengo un grupo de WhatsApp que dice plasma convaleciente, de médicos de todo el mundo, argentinos que están en todo el mundo, son alrededor de 10 que están en Estados Unidos, y no entendemos el por qué, pero es como que pasó de moda, pero es una locura. Es una herramienta de bajo costo, porque si yo me tomé el trabajo de buscar el costo del plasma y más o menos podría salir 100.000 pesos. Y un día de internación en una terapia intensiva sale $1.000 en Capital Federal. Claro. Entonces, la verdad que ni siquiera es el problema el costo, sino que este país tiene estas cosas, ¿no? Que perdimos la brújula de que como somos un país con pocos recursos, desaprovechar el recurso del plasma, que es algo barato y eficaz en los primeros 5 días, claramente. El trabajo que mejor demostró fue el de Pola, que es un trabajo paradigmático que se publicó en la revista más importante del mundo, que es New England. La publicó New England como un ejemplo a seguir, que sabemos claramente, gracias al trabajo de él, que ponerle plasma de convalecientes con altos títulos de anticuerpos que ya se pueden medir a un paciente entre los primeros 3 días, reduce la evolución severa a un 60% contra el grupo control. Ahora, yo no lo puedo creer. No sé si usted recuerda, doctor, que a principios del año pasado, cuando empezó la pandemia, hubo un caso en Chile que estaba muy mal. Era un médico, creo, lo internaron. Estaba en el horno, digámoslo. Yo hablé después con él, le dieron plasma y fue de la mañana a la noche que mejoró. Sí, me quedó grabado lo que él dijo, que sintió como que el otro día tenía un anabólico. Y tal cual, tenés razón, sí. Bueno, yo le pasé plasma a inclusive una embarazada. En total llevo 60 pacientes en 1 año y medio pasándole plasma. El 100% de los pacientes que le pasé plasma están vivos. O sea, ese es el mejor ejemplo que te puedo decir lo que es el plasma para mí. Pero es que estas cosas a mí, perdón, ¿no? Me sacan. Las tenemos al alcance de la mano, no tenemos que firmar contrato con nadie, lo tenemos acá y no lo hacemos. No, es una cosa muy muy lamentable, y nosotros encontramos una vuelta que te va a gustar. Resulta que lo que vimos es que yo me puse a buscar por qué, entonces los médicos, porque voy a varias clínicas a ver pacientes privados con COVID grave, me dedico yo a eso. Yo le pregunto por qué no le pasaste plasma antes del día 7. Y la mayoría de las clínicas me dice, lo que pasa es que el paciente consulta tarde. Entonces, con un grupo de amigos y una informática, inventamos un sistema que se llama telemedicina desde el día 1. O sea, le ofrecemos a la gente que si tiene COVID, desde el día 1 comenzamos a hacer seguimiento por telemedicina y le pedimos que se compre un saturómetro y la informática va cargando los datos que él nos pasa y vamos viendo los parámetros de saturación, temperatura y frecuencia cardíaca. Genial. Encontramos que después de 1 año y medio de aprendizaje, que al día 5 el paciente que se va a poner mal, que se va a inflamar, empieza a subir la frecuencia cardíaca y a bajar el oxígeno, pero lentamente, pero con una coherencia paramétrica. O sea, lo tomamos 3 veces por día. Las 3 tomas del día van con la misma tendencia. Entonces lo llamamos porque subimos que al día 6, a ese paciente que todavía está asintomático, ya se está inflamando pero todavía no tiene síntomas, lo mandamos a una guardia, le hacemos una tomografía, y si vimos que tiene una tomografía inflamada y tiene análisis de sangre de inflamación,
le pusimos, en este caso fue suero equino porque en Formosa no hay plasma, así que es lo mismo. El suero equino sería como un plasma anabolizado, o sea, tiene 50 veces más potencia que el plasma humano, pero es lo mismo. Fisiopatológicamente podríamos haber usado plasma y tuvimos en 100 pacientes 0% mortalidad. Es excelente. No insisto, o sea, no salgo de mi asombro. O sea, cada vez mejores resultados y más resultados que ustedes hacen y no se adopta casi habitualmente. No, es algo muy raro y hasta el punto que me publicó el artículo, se llama Los 7 días de oro, lo puedes googlear, y ahí está publicado lo que hacemos, que es, el secreto es que si nosotros seguimos telefónicamente o por telemedicina precozmente, inclusive al día 3, nosotros le podemos pasar plasma, suero equino, y llegaríamos a todos, pero si no lo seguimos a los pacientes, obsesivamente le hacemos el hisopado, da positivo, le decimos, bueno, fíjate, si tenés síntomas, vení, pero si no, quédate en tu casa encerrado y no contagies a nadie. De hecho, conozco algunos casos en donde dicen, yo soy contacto estrecho. ¿Hace cuánto? Hace 2 días. No, tenés que esperar 5, le dicen. Claro, y ahí perdemos los famosos, el título es Los 7 días de oro, porque esos 7 días, la mayoría está con pocos síntomas, pero llegan al día 8 muy inflamados y ya es tarde para el plasma y suero equino, y no le queda otra que intubarlos. Claro, qué interesante y qué desperdicio en la Argentina. La verdad, amo mi país, pero a veces no lo entiendo. Doctor, terminó el programa, pero yo le agradezco un montonazo que nos haya atendido y espero poder contactarlo en las próximas emisiones para ver cómo viene el manejo de la pandemia. Un beso enorme y gracias. Hasta luego. Adiós. Era el inmunólogo del Hospital Italiano, el doctor José Manuel Viudes. Interesantísimo realmente todo lo que nos contó. Javier Martínez en los controles, un capo. No le mando nada porque lo tengo acá. Lo saludo. Estuvo acá al mando de todo y cubriendo un poco a la producción de Matías, que se está vacunando. Vamos a ver cómo viene mañana, Mati, ¿no? Porque por ahí le pega fuerte. Que tengan una buena semana. Que la pasen bien y no se olviden porque el próximo miércoles a las 15 hay mucho más Punto de Impacto. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.